vamos a conocer la historia de uno de los castillos más sufridos de Dinamarca. En realidad queda muy poco del primer castillo que vio sus inicios en el siglo pasado, construido por el obispo Absalón, que fue el mismo que creó la Catedral de Roskilde, como le conté en videos pasados, que hoy es Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los inicios se remontan al año 1167. Con el fallecimiento de Absalón pasó a ser posesión de los obispos de Roskilde. Pero unas décadas más tarde hubo una gran disputa entre la corona y la iglesia, y durante casi 2 siglos la propiedad del castillo y la ciudad estuvo en disputa entre los reyes y obispos. Y además era atacado frecuentemente por piratas. En 1370 el rey Valdemar IV de Dinamarca fue derrotado en un conflicto con la Liga Hanseática y decidieron que había llegado el momento de eliminar el castillo piedra a piedra, ya que había sido durante mucho tiempo una terrible molestia para las ciudades hanseáticas. Y esta fue la primera gran tragedia del castillo, pero esto recién comienza. Y vamos a la segunda etapa, el castillo de Copenhague. Las ruinas fueron cubiertas, sobre los cuales se creó una nueva fortaleza y allí mismo se construyó el nuevo castillo de Copenhague, que se completó a finales del siglo XIV. Y en estos años todavía sigue la disputa entre la iglesia y la corona. Y el castillo seguía siendo propiedad de los obispos de Roskilde, hasta que el rey Erik VII usurpó los derechos del castillo en 1417. Y a partir de entonces el castillo de Copenhague estuvo ocupado por el rey y fue reconstruido varias veces a lo largo de la historia. Se inició en 1731 para dejar espacio al primer Christian Borch. Y ahora, para contarles un dato interesante, fueron encontradas las ruinas de las 2 primeras estructuras, gracias a excavaciones que fueron realizadas a principios del siglo XX. Pero volvamos a la historia principal, y todo fue muy bien por unos años, hasta que llegó la desgracia número 3. En 1794 el castillo sufre un terrible incendio. A lo largo de la historia, Dinamarca fue víctima de varios devastadores incendios, y en 1803 se comenzó a construir el segundo palacio de Christian Borch. Fue muchísimo más ambiciosa que los anteriores. Pero ustedes pensarán, ahora sí, por fin llegó la época de tranquilidad para el palacio. Pero esperen ahí que las desgracias no terminan. Y vamos directamente a la número 4, que ocurrió en 1884. Otro devastador incendio destruyó casi por completo al palacio y demoraron 23 años en iniciar a construir el que hoy vemos en la actualidad. Y su construcción fue terminada en 1920. Y el nuevo palacio de Christian Borch está construido en estilo neobarroco. Y es más, en algunas pinturas del castillo se pueden observar las marcas por haber sido dobladas y tiradas por la ventana. Pero basta de tantas desgracias, vamos a recorrer el palacio. Desempeña sin duda un papel muy importante en la monarquía danesa, y acá se le da la bienvenida a jefes de estado de todo el mundo, y también en estas mismas salas se nombran a los nuevos reyes. Y aquí se puede observar la larga tradición de la monarquía danesa. Apenas ingresamos lo hacemos en la sala de los gigantes y podemos ver estas esculturas dando la impresión que están sosteniendo todo el peso de la estructura. Apenas ingresas te dan un cobertor para tu calzado, para proteger el piso, y no es posible ingresar con mochilas y bolsos. Igualmente tienen casilleros con llaves para guardar tus pertenencias. Podría decirse que Christian Borch es el lugar del trabajo de la reina, repito, por así decirlo, ya que es este el palacio en donde lleva a cabo un gran número de obligaciones oficiales que forman parte de su labor como mayor representante de la monarquía danesa. En esta planta hay puertas dobles que comunican la casa de estado con el palacio, y es allí donde la reina lleva reuniones con los jefes políticos, y es en estas reuniones en donde la reina firma las leyes del gobierno y parlamento. Hasta que ella no la firma, las leyes no entran en vigor, aunque realmente es una mera formalidad, porque la reina nunca se ha negado a firmar una ley aprobada por el parlamento. Y para seguir hablando de la reina, este dato, según Guille, es muy interesante, y para poner un poco de contexto, nos encontramos en la sala de audiencias. Si vos fuiste un danés que realizó una gran labor para Dinamarca, podés tener la posibilidad de tener una reunión privada con la reina, como por ejemplo una orden de mérito por una larga y dedicatoria entrega y servicio al Estado. Las audiencias suelen tener lugar cada 2 lunes a las 10 de la mañana, en forma de una corta conversación privada.
Igualmente, siento que este dato no les va a cambiar en nada la vida. Y ahora nos encontramos en el Salón del Trono. Esta estancia se considera la más importante del palacio y se pueden encontrar estos increíbles tronos. Es aquí donde la monarquía recibe a embajadores, a otros reyes y personas importantes del extranjero, y también donde se realizan los funerales y se declara al nuevo rey o reina y sale a saludar por el balcón. Y el encargado de nombrar al nuevo líder es el primer ministro. Ustedes se podrán imaginar que la reina se sienta aquí con la corona y un cetro en la mano, pero en realidad no lo hace, y ni siquiera tenemos la certeza que alguna vez la reina se sentó allí. Son solamente una representación de la antigua monarquía, y la celebración del nuevo monarca se da un día después de la muerte del anterior. En este caso, el rey Federico IX, padre de la reina, había muerto un día antes de que ella fue nombrada. Y uno siempre piensa que es todo maravilloso. Pero en este caso el protocolo no da tiempo para procesar la partida de un ser querido. Aquí nos encontramos en la sala del rey Cristian IX. Esta sala se utiliza como una ampliación a la sala del trono para los eventos. Y lo que más llama la atención es la enorme alfombra en el centro de la habitación. Y se encuentra representado el escudo de armas de la Casa Real, que como les conté en el video de Frederiksborg, la monarquía forma parte de la Orden del Elefante, que es la más importante, y sus inicios se remontan al siglo XII. El carnero de la esquina inferior izquierda representa a las Islas Feroe y el oso polar a Groenlandia, que en la actualidad son países que forman parte de la monarquía danesa. Ahora nos encontramos en la sala que rinde homenaje al castillo de Fredensborg. Y es en honor al cuadro que se encuentra en esta sala, que representa el castillo de verano de la familia. En la pintura aparece el rey con su familia, que tuvo 6 hijos, con sus 20 nietos, que en total tuvieron 39. Muchos de ellos se casaron con familias nobles de toda Europa, como la realeza rusa, alemana, sueca y británica, entre otras, y fue apodado como el suegro de Europa. La sala del terciopelo rojo. Cuánta elegancia en el suelo de parqué y qué refinadas telas cubren las paredes. Y toda esta presentación se debe a que esta sala está inspirada en el Rey Sol del Palacio de Versalles, o sea, el rey Luis XIV de Francia. Y las telas se fabricaron en la India. Son aproximadamente 300 metros de tela. Y acá es donde se le da la bienvenida a los invitados de las fiestas reales. Y estos grandes eventos suelen transmitirse por la televisión danesa. Y para agregar un dato más, el pueblo danés es bastante cercano a los monarcas. Y es más, la reina suele participar en varios eventos. E incluso el príncipe heredero Frederick participa junto a sus hijos de la tradicional maratón real. Y aquí estamos observando la sala de los caballeros. Y es la más grande del palacio. Acá es donde se realizan las celebraciones. Y varios importantísimos artistas del mundo han tocado aquí en algún cumpleaños de algún miembro de la familia real o alguna otra celebración especial. Es más, la última gran fiesta fue la del nieto de la reina, por el festejo de sus 18 años. El salón tiene capacidad para 400 personas y se calcula que habría el mismo número de empleados que de invitados. Y este es el antiguo comedor. Lo primero que les puede llegar a llamar la atención es la enorme mesa que ocupa gran parte de la sala. Y originalmente es donde se tenían las cenas de gala. Pero debido a que la mesa es muy ancha, es muy difícil tener una conversación entre un lado y el otro. Y este es el principal motivo por el cual los banquetes no suelen celebrarse en esta sala. La biblioteca de la reina. Es la biblioteca privada de la reina y es uno de mis lugares preferidos del palacio. Y se pueden encontrar innumerables cantidades de libros de diversos temas, como por ejemplo de cultura, arte, política, economía, historia, entre otros. Y están distribuidos en 2 pisos, comunicados por un pequeño ascensor. Y la reina cursó varios estudios en importantísimas universidades del mundo y posee títulos en ciencias políticas, arqueología, economía y además habla varios idiomas. Los establos es ahora todo lo que queda del primer palacio de Cristian
Christian Boll. Y aquí se encuentran los caballos y los carruajes utilizados para realizar el transporte ceremonial de la familia real durante eventos estatales y ocasiones festivas. Y para agregar un dato más, la ubicación del mismo es en pleno centro de Copenhague, al lado de la antigua bolsa de valores y a metros de la Strøget, que es la calle peatonal más larga de Europa. Esta es una zona muy hermosa realmente. Que además es la sede de los tres poderes, el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y es el único en el mundo en el que todos están en un mismo recinto. Y el precio del ingreso al castillo es de 175 coronas y es el equivalente a 23,50 euros. Sí, la entrada es un poco cara, pero por lo menos es válido por un mes y hay varias cosas más para ver que no fueron mostradas en el video. Y este fue otro video de Según Guille. Nos vemos en una nueva próxima aventura. Chau, chau.